Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. El informe de sustentabilidad que ha promovido el Instituto es para basarse en la información científica generada en el país para saber exactamente en qué situación está la Argentina respecto al Concierto de las Naciones, saber dónde nos aprieta el zapato, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, dónde tenemos que insistir. Para ello se convocó a 45 científicos argentinos organizados dentro de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, agrupados en 5 grupos de trabajo, por así decirlo, liderados también por personalidades, y de ahí surgió este informe que en su totalidad consta de alrededor de 500 páginas y ahora lo estamos difundiendo. Básicamente demuestra que la Argentina desde el punto de vista de sustentabilidad está bien. Solamente quiero recalcar alguna cifra, por ejemplo, que la ganadería argentina contribuye solamente un 0,15% a los gases de efecto invernadero del mundo. Es decir, tenemos 54 millones de cabezas de hacienda, su contribución al calentamiento global es mínimo, lo que destruye con datos concretos muchas aseveraciones que afirman lo contrario. Por ejemplo, no solamente es gases de efecto invernadero, sino también es algo muy importante que es la huella hídrica, es decir, cuánta agua lleva todo el proceso. Y la gran mayoría, y estamos hablando más del 95% del agua utilizada, es lo que se llama agua verde, es decir, que no se está afectando de ninguna manera los recursos hídricos del país. ¿Cómo son los países compradores? ¿Cuánta atención le prestan al tema sustentabilidad de los productos alimenticios que compran? Sí, la pregunta es muy buena, gracias. Hay un componente emotivo y hay un componente de formación de opinión pública sobre bases científicas. La cuestión emotiva, eso depende mucho de cómo se maneje la opinión pública, y en nuestros países compradores más sofisticados indudablemente le están prestando atención, pero esto fácilmente también puede transformarse en una barrera arancelaria si uno no tiene los datos suficientes para demostrar cuán amigable con el medio ambiente somos. Y en ese caso, yo dije recién que también estamos viendo dónde nos aprieta el zapato. Una de las cuestiones que tenemos que evaluar y hacer valer es la capacidad de secuestro de carbono
de nuestros suelos ganaderos, que eso está en vías de computarse, pero por ejemplo en los sistemas de medición internacionales no se lo tiene en cuenta, y eso es algo que estamos bregando en distintos ámbitos, como por ejemplo la FAO. Precisamente esto es algo nuevo en el mundo. ¿Por qué? Porque si vamos a la historia de los gases de efecto invernadero y el cambio climático, surgió sobre todo de los procesos industriales, donde ahí son grandes emisores de dióxido de carbono, sobre todo, y se le prestó poca atención a la parte agrícola, que eso vino más tarde, y de ahí que no se ha computado la parte de secuestro e incluso no se ha tenido debidamente en cuenta cuál es el ciclo del carbono. Básicamente, y para ser sucinto, lo aprendimos en la escuela, mediante la fotosíntesis se fija carbono en el suelo, los animales lo consumen, precisamente en áreas donde no se puede producir generalmente otro alimento para el ser humano, que eso es importante también para otros aspectos como es la provisión de alimentos para el ser humano. Pero volviendo a esto, hay un ciclo de fijación de carbono, consumo, y aparte está el metano, que parece que es uno de los malos de la película. Si bien el metano tiene una capacidad mayor que el dióxido de carbono, los efectos de calentamiento, dura menos tiempo en la atmósfera y se recicla, mientras que el dióxido de carbono dura más tiempo en la atmósfera y se va acumulando, y ese reciclaje no sucede al quemar energía fósil, y ese dióxido de carbono queda en la atmósfera y se va acumulando, que es lo que sucede en los sectores industriales. Por eso hay intereses creados que están de alguna forma insistiendo o poniendo de relevancia la contribución de la ganadería, pero poniendo debajo de la alfombra qué es lo que sucede con la industria, y los países que más contribuyen a los gases de efecto invernadero son los países más industrializados y que usan energía fósil en forma muy, a veces ineficiente, como es el uso del carbón. Y ahí tenemos el caso de China, que es el principal emisor del mundo, si bien en este momento está haciendo ingentes esfuerzos para reducir sus emisiones. Hay estudios fundamentalmente en el sistema científico de Estados Unidos, que esto ha cobrado, pero esto es reciente, son los últimos, digamos, del 2019 en adelante, precisamente porque también ve el sector agrícola, el sector ganadero, esta cuestión. Lo mismo está sucediendo en Australia y Nueva Zelanda, y tal vez Nueva Zelanda sea quien ha picado en punta en esto. La estación experimental del INTA en San Juan ha sido beneficiada de un financiamiento para el montaje de una planta piloto en la cual se va a llevar un desarrollo tecnológico innovador, muy beneficioso para el medio ambiente, y el objetivo de este proyecto se basa en fortalecer el clúster quinoa. El clúster Quinoa Cuyo es un clúster conformado con productores. El INTA, a través de la cooperadora, funciona como un articulador de la producción y la venta de esa quinoa. Nosotros hemos pensado a la producción de quinoa como una producción de un cultivo industrial, por ende los compradores vienen del área industrial, se hace un contrato de compra y venta con las industrias, donde se fija un precio y una calidad. Nosotros ofrecemos una quinoa producida de manera agroecológica. Este cultivo, así como sale de la naturaleza, uno obtiene una semilla de la cual debemos quitarle un tegumento exterior, superior, que tiene la semilla. Este compuesto tiene una sustancia que se denomina saponina. Esta saponina hay que retirarla de la semilla para poder consumirla. Es un producto indigesto y es como un antinutriente. Este producto es muy beneficioso para otras aplicaciones y para otras actividades, como lo que vamos a hacer nosotros es montar una planta piloto en el cual retiremos la saponina de la semilla. La saponina la vamos a usar para usos diversos en la agroecología,
Y la semilla limpia, libre de saponina, se puede consumir y comercializar como semilla o como harina. La primera disertación estará a cargo del Dr. Sergio Baudaña. Sergio es doctor en Ingeniería Química, investigador principal de CONICET y director del Instituto de Tecnología de Alimentos de INTA. Además, se desempeña como director del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Sistemas Alimentarios Sustentables, unidad ejecutora de doble dependencia INTA-CONICET. Su especialidad es el procesamiento de alimentos con énfasis en tratamientos térmicos y no térmicos. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Sergio Baudaña y agradezco en primer término a la organización del simposio por invitarme a realizar esta presentación. El título de la misma es Nuevas tecnologías para la preservación de alimentos. Mi presentación se va a componer de dos partes. Una, donde voy a hablar de aplicaciones de nanotecnología en preservación, y la segunda parte de mi charla va a abordar todo lo que son nuevas tecnologías de procesamiento, lo que en el nivel internacional se conoce como Novel Food Technologies. Bueno, iniciando ya con lo que es la nanotecnología, primero es sabido que la nanociencia y la nanotecnología manipulan los materiales a escala atómica y molecular. Estamos hablando de dimensiones inferiores a los 100 nanómetros, y a esta escala las propiedades físico-químicas, biológicas y morfológicas son diferentes a las de la escala macro. Por lo tanto, se pueden, con la aplicación de nanotecnología se pueden lograr innovaciones importantes. En esta figura, lo que vemos en esta escala, desde el tamaño de en un extremo el tamaño de una pelota de tenis, y en el otro extremo el tamaño de una molécula de agua. En la zona nano, que es la zona delimitada por esta línea de color naranja, encontramos, por ejemplo, algunas biomoléculas como las proteínas, el DNA y los virus, y a su vez algunas nanoestructuras como las nanopartículas, nanotubos, etc. En relación a la nanotecnología, es una ciencia que se aplica en diferentes áreas o disciplinas como la medicina, la química, la física, la electrónica y la biotecnología. En relación a su aplicación en biotecnología, podemos encontrar algunas aplicaciones en agricultura y en alimentos, en particular en relación a lo que es agricultura, por ejemplo, para el control de patógenos de plantas, la acción pesticida de nanopartículas y también la acción como promotores de crecimiento de plantas. En cuanto a la aplicación en alimentos, por ejemplo, encontramos el uso de la nanotecnología en envases para alimentos, que permite mejorar propiedades de barrera a gases y vapor de agua. También la aplicación de nanopartículas, por ejemplo, en envases activos, y el uso de nanopartículas para encapsular compuestos bioactivos y protegerlo de los factores ambientales. También la posibilidad de utilizar nanotecnología para la liberación controlada de nutrientes y bioactivos, y finalmente el uso de nanosensores para análisis de calidad e inocuidad. Una aplicación novedosa de la nanotecnología que a nivel de investigación y desarrollo se ha estado trabajando en los últimos años y se observa una gran cantidad de publicaciones en este sentido, es el reemplazo de los métodos convencionales de síntesis de nanopartículas, por ejemplo, las estrategias top-down que incluyen partir de un material bulk y por determinados métodos físicos reducir el tamaño hasta las nanopartículas, por ejemplo, aplicando moliendas y otros métodos, o las estrategias bottom-up, que consiste en partir de átomos y moléculas, formar clúster y luego formar nanopartículas. En este caso se usa fundamentalmente métodos químicos. La tendencia en los últimos años ha sido reemplazar estos métodos convencionales por lo que se llama síntesis biológica o síntesis verde, en este tipo de síntesis
lo que se usa son extractos de plantas, por ejemplo, lo que se aplica es los componentes de los extractos como alcaloides, como terpenos, por ejemplo, que tienen carácter reductor. Se lo combina con sales iónicas de plata, de oro, de cobre, de hierro, para producir nanopartículas metálicas. También se puede aplicar esta estrategia, por ejemplo, utilizando bacterias, hongos, virus, y usándolos, sobre todo las enzimas presentes en las rutas metabólicas de estos microorganismos, para, combinándolas con las sales iónicas, formar nanopartículas. Esta estrategia, digamos, es sustentable porque es amigable con el medio ambiente, además, desde el punto de vista económico es factible de aplicar y además no se usa compuestos tóxicos. En general, estas nanopartículas se aplican en agricultura, como comenté, por ejemplo, como pesticidas, como factores o promotores de crecimiento y también como herbicidas. Un ejemplo de esta aplicación de un trabajo publicado el año pasado es, en este trabajo se comparó la producción de nanopartículas de plata producida por métodos químicos convencionales con nanopartículas producidas por hongos, por bacterias y mucílagos. Lo que se observa que en general las nanopartículas se encuentran en el rango entre 30 y 40 nanómetros, y luego se utilizaron estas nanopartículas para evaluar su efectividad en la inactivación de Salmonella typhus y Staphylococcus aureus. Lo que se ve, la barra azul representa el resultado de la zona de inactivación de las nanopartículas de plata producidas por métodos convencionales, método químico, y lo que vemos es que las nanopartículas obtenidas por síntesis fueron más efectivas en la inactivación de ambos microorganismos patógenos. Otra aplicación interesante de la nanotecnología en la preservación de elementos lo constituyen un ejemplo, un estudio que les voy a presentar, realizado hace unos años por un grupo de la Universidad Texas A&M en Estados Unidos, donde lo que se abocaron es a resolver un problema de suficiente información y antecedentes, donde la aplicación de agentes sanitizantes en alimentos que tienen una superficie rugosa con presencia de cavidades, no son totalmente efectivos en la inactivación de microorganismos patógenos. Esto se debe a que los microorganismos se alojan en el interior de las cavidades presentes en la superficie por ejemplo, en este caso está representándote la hoja de un vegetal, y, por ejemplo, en este caso vemos, a través de una micrografía, vemos la presencia de cavidades en una hoja de espinaca. Las cavidades presentan dimensiones de un largo de aproximadamente 32 micrones, mientras que, por ejemplo, una célula de Salmonella typhimurium presenta una dimensión, un largo de 1,2 micrones. O sea, perfectamente las células se pueden alojar en estas cavidades. Cuando se tratan, por ejemplo, por inmersión en una solución de un agente sanitizante, se produce un efecto que se llama Casey-Baxter, en el caso de que estas cavidades sean profundas y estrechas, lo que se da un fenómeno que las fuerzas de interacción del fluido con la superficie es mayor que la fuerza que permitiría el ingreso del fluido a la cavidad, y entonces se forman bolsas de aire que impiden el contacto entre el agente sanitizante y las bacterias, y de esa manera se reduce la efectividad. Este grupo de la Universidad de Texas A&M ha planteado una hipótesis que si se hace un tratamiento previo con agua, con gotas de tamaño nano, o sea, donde se obtienen por un efecto de electrospray o electropulverización, las gotas de tamaño nano pueden ingresar en las cavidades, mojar las cavidades, y luego cuando esa hoja se somete en una solución del agente sanitizante, este agua que previamente entró actúa como puente o como elemento de transición, permite entonces que el agente sanitizante
interactúe con las bacterias y produzca su inactivación. En este caso vemos una distribución de tamaños de partículas de gotas producidas por electrospray con un tamaño medio de 200 nanómetros y también una distribución correspondiente a una solución formulada con 3% de peróxido de hidrógeno. Bien, como parte de este estudio, el grupo de la Universidad de Texas A&M lo que hizo fue diseñar una serie de tratamientos y controles para corroborar su hipótesis. Lo que hicieron fue tomar hojas de espinacas, inocular con un nivel de 10 a la 6 células de Salmonella typhimurium, y luego le aplicaron diferentes tratamientos. Por ejemplo, el tratamiento con agua, digamos, pulverizada por electrospray, con agua con gotas de tamaño nano. A su vez, por otro lado, estas hojas inoculadas las sumergieron en una solución de peróxido de hidrógeno al 3%. A su vez, otro tratamiento fue esta solución de peróxido de hidrógeno, pulverizarla por electrospray también y obtener gotas de tamaño nano. Vemos que en general los tratamientos o no produjeron reducciones respecto al control o lo máximo fue una reducción decimal. Cuando lo que hicieron fue combinar tratamientos, es decir, previamente tratar la hoja inoculada con agua, digamos, producida por electrospray, con gotas de tamaño nano, y posteriormente sumergir la hoja en una solución de peróxido de hidrógeno al 3%, lo que observamos fue aproximadamente 5 reducciones decimales. Con lo cual se está corroborando la hipótesis que le comenté en la diapositiva previa. A su vez, este grupo lo que hizo fue tratar de trabajar con las superficies de la hoja de espinaca, para lo cual, usando un polímero, siliconas, reprodujo la topografía de la hoja, y luego esa hoja lo que hizo fue tratarlas con soluciones conteniendo agente que produce fluorescencia, fluoresceína, y lo que se hizo fue sumergirlo en la solución de fluoresceína, donde no se observa fluorescencia, hacer un tratamiento de electrospray de la solución de fluoresceína, donde vemos algunos puntos fluorescentes y muchas zonas oscuras que corresponden a las zonas de las depresiones o cavidades, mientras que el tratamiento combinado, es decir, un tratamiento previo con agua, con nanogotas de agua, y luego la inmersión en una solución de peróxido de hidrógeno, vemos que la fluoresceína está presente tanto en la superficie como en las cavidades, en el interior de cada cavidad, lo cual es la fluorescencia, distribución de compuestos fluorescentes mucho más homogénea. Bien, ya pasando a lo que son nuevas tecnologías de procesamiento, una posible definición de las mismas es que se trata de tecnologías de naturaleza térmica o no térmica, que se pueden aplicar tanto en la transformación como en la preservación de alimentos y que permiten asegurar la inocuidad y extender la vida útil, minimizando el efecto del proceso sobre la calidad nutricional y sensorial. También permiten lograr condiciones de procesamiento más sustentables, porque utilizan menos cantidad de energía, o sea, tienen menor consumo de energía y de agua, usan a su vez a la electricidad como fuente de energía, a diferencia de las tecnologías convencionales que suelen usar fuentes fósiles como fuente de energía. Y además estas nuevas tecnologías permiten desarrollar productos, por ejemplo, productos modificados, productos con nuevas texturas, y optimizar procesos convencionales de la industria alimentaria. Ahora, ¿dónde encontramos la nueva tecnología en lo que es preservación de alimentos? Bueno, las tecnologías permiten inactivar microbiota alteradora y patógena, tanto sea la pasteurización, orientada a la inactivación de microorganismos vegetativos, como la esterilización, la inactivación de microorganismos especulados. Lo que vemos es la aplicación de tecnologías, de nuevas tecnologías térmicas, como el calentamiento dieléctrico, el calentamiento óhmico, y también de tecnologías no térmicas, para lo que sería lo que se conoce como pasteurización fría. Y en esterilización es posible, combinando tecnologías no térmicas con calor, asegurar también la inactivación de microorganismos esporulados, o también la posibilidad de lograrlo a través de una tecnología térmica sola, que es
la no térmica sola, que es la irradiación gamma. Bien, ya hablando en particular de las tecnologías no térmicas, en esta figura lo que vemos es que pueden ser de naturaleza física, como la radiación UV, la luz pulsada, las altas presiones, la irradiación, el plasma frío y el ultrasonido de alta intensidad, entre otras, o de naturaleza química, como el ozono, dióxido de cloro, agua electroactivada, aceites esenciales, ácidos orgánicos y dióxido de carbono en fase densa. Estas tecnologías se pueden aplicar en forma individual o bien combinándolas a través de lo que sería una estrategia de lo que se conoce como tecnologías de barreras o tecnologías de obstáculos. En el desarrollo de la presentación, lo que continúa, voy a profundizar en lo que es altas presiones hidrostáticas y radiaciones ionizantes y también radiación UV. Y en la presentación que continúa la mía, que va a disertar Gerardo Oliota, él les va a mostrar algunos ejemplos de tratamiento de ozono y ácidos orgánicos, solo o combinado con irradiación, para la preservación de cortes y recortes de carne vacuna. En lo que refiere al uso y proyección de uso de estas nuevas tecnologías, en el 2015 se realizaron 2 encuestas, una en Estados Unidos, los resultados se presentan en las barras más oscuras, y otra en Europa, las barras más claras, sobre uso y en este caso, en esta figura, sobre la proyección de uso al 2025 de las nuevas tecnologías, tanto térmicas como no térmicas. Lo que se observó en América del Norte es que las tecnologías con mayor uso presentaban en el 2015 eran calentamiento por microondas, las altas presiones hidrostáticas y la radiación UV, y a su vez fueron las tecnologías que también se informaron como de mayor proyección de uso en 2025. A su vez, estas tecnologías, tanto en el uso como en proyección, fueron las mismas que se identificaron en la encuesta que se hizo a nivel de los países de Europa, y en Europa también se sumó la tecnología de campos eléctricos pulsados como una tecnología importante en cuanto a su uso. Bien, comenzando ya con las tecnologías que les comenté, con altas presiones hidrostáticas, ¿en qué consisten las altas presiones? Las altas presiones consisten en un proceso en el cual se someten los alimentos envasados en envases flexibles y herméticos a un alto nivel de presión hidrostática, estamos hablando entre 3.000 y 6.000 bares, durante tiempos cortos, que es del orden de minutos, por ejemplo, en general, inferior a 10 minutos. Para que tengan una idea de los niveles de presión de que hablamos, recuerden que a nivel de la superficie del mar, la presión atmosférica es de 1 bar, mientras que si buscamos la máxima presión que podemos encontrar en la superficie de la Tierra, en la depresión de las fosas de las Islas Marianas, se pueden alcanzar 1.000 bares o 100 megapascales, mientras que en un equipo de alta presión esto se multiplica aproximadamente por 6, porque las máximas presiones de trabajo son de 6.000 bares o 600 megapascales. En cuanto a las principales ventajas de esta tecnología, son que nos permite obtener productos seguros debido a la inactivación de patógenos como salmonela, Listeria monocytogenes, Escherichia coli productora toxina Shiga. También es posible la pasteurización fría del producto porque, digamos, se lo hace en su envase final. Y también permite obtener productos con etiquetado limpio porque es posible reducir los aditivos en la formulación. También es una tecnología que permite una importante extensión de la vida útil, duplicando, triplicando, cuadruplicando o más veces la vida útil dependiendo del tipo de producto. A su vez, como no afecta a los enlaces covalentes, permite preservar las moléculas de bajo peso molecular, como nutrientes, pigmentos y compuestos volátiles. Como les comenté, es una tecnología que solamente usa agua como medio de presurización y usa electricidad como fuente de energía, por lo tanto es considerada una tecnología más limpia. ¿Cuáles son las desventajas? El alto costo de inversión en equipos y de mantenimiento,
la baja productividad, porque los sistemas que actualmente se utilizan son de tipos discontinuos, además la baja efectividad en la inactivación de microorganismos espurulados, porque estos resisten hasta 1000 megapascal a temperatura ambiente. En cuanto a la aplicación actual de la tecnología, podemos decir que la tecnología de altas presiones es una tecnología global, se aplica en los 5 continentes con diferentes niveles de adopción. En el año 2019 ya se encontraban instalados más de 500 equipos de tipo industrial a nivel mundial, y los principales productos disponibles a nivel comercial son jugos y bebidas, productos de origen vegetal como el guacamole u otras pastas y purés producidos con productos vegetales, y también en productos cárnicos fundamentalmente. ¿Cuáles son algunos, ejemplos de productos disponibles? Por ejemplo, en el caso de América del Sur, encontramos jugos y otras bebidas, por ejemplo, leches vegetales, en diferentes países como Chile, Brasil, Perú, Colombia. También productos cárnicos como jamón y otros fiambres fileteados y envasados al vacío. Productos de origen vegetal, como les decía, el guacamole o dips y otras salsas producidas en base a vegetales. Si bien la tecnología por altas presiones se puede aplicar en el desarrollo de productos, por ejemplo, reducidos en sodio, reducidos en grasa, como asistencia al proceso, por ejemplo, en productos de origen marino, mejorar la extracción de músculo y separarlo de las carcasas, o combinándolo con tratamientos térmicos para tener productos esterilizados, estables a temperatura ambiente. La principal aplicación comercial y también la más estudiada a nivel de investigación y desarrollo es la pasteurización fría. A continuación les voy a mostrar algunos resultados de estudios que realizamos en el INTA. Por ejemplo, en este caso un estudio sobre el efecto de la alta presión en la inactivación de STEC inoculada en hamburguesas de carne vacuna, que se formularon con diferentes niveles de cloruro de sodio y de grasa. Lo que se observó es que en el tratamiento a 600 megapascales las reducciones decimales variaron entre 4 y 4,5 aproximadamente, mientras que a 400 megapascal las reducciones fueron aproximadamente la mitad. Que sí observamos un efecto de la formulación, no del nivel de grasa, que se varió entre 10 y 20, sino del cloruro de sodio entre 1 y 2%. Las muestras con mayor contenido de cloruro de sodio, por ejemplo, en este caso, la formulación B y la formulación D, presentaron menores reducciones decimales que la formulada con 1, que es la formulación A y C. Es decir, que en este caso el cloruro de sodio tuvo un efecto varoprotector de la Escherichia coli, productora de toxina Shiga. Otro estudio que realizamos fue, inoculando listeria inocua en un producto que era lomo de cerdo curado y cocido, y lo que nos interesó fue ver la posibilidad de que luego de aplicar el tratamiento de alta presión queden células injuriadas y que esas células reparen el daño y aumenten los recuentos durante el almacenamiento refrigerado del producto. Entonces lo que hicimos fue seguir la evolución de los recuentos de listeria durante 3 días, el primer día de almacenamiento, a los 20 y los 40 de almacenamiento a 4 grados, y lo que observamos que en general, tanto en las muestras tratadas a 400 como las muestras tratadas a 600, si bien inicialmente no se observaron recuentos, luego de 20 y 40 días se recuperaron los recuentos. O sea, había una importante cantidad de células vegetativas y estas repararon el daño y comenzaron a aumentar los recuentos. Solamente en el caso de los tratamientos que aplicamos fue a 600 megapascales, incorporando en la formulación del producto una bacteriocina, una lactosina. En ese caso no vimos recuperación de células durante el almacenamiento refrigerado. Esto es algo que recomiendan algunos entes de regulación, como la FDA, por ejemplo, de incorporar algún agente, alguna bacteriocina, por ejemplo,
en el almacén, digamos, acompañando el producto en el almacenamiento para controlar el desarrollo de células injuriadas. En este caso también podemos ver el efecto de la tecnología de altas presiones ya no sobre patógenos, sino sobre microbiota alteradora. En este caso vemos un ejemplo que es el tratamiento a 600 megapascal de jamón cocido, el cual fue almacenado a 4 grados y se siguieron los recuentos de aerobios mesófilos, levaduras y mohos, bacterias acidolácticas y coliformes, y vemos que luego del tratamiento hay una reducción importante de los recuentos y los recuentos se mantienen estables durante 60 días de almacenamiento refrigerado. Pasando a otra tecnología, la irradiación de alimentos. La irradiación es un proceso mediante el cual un alimento se expone a una radiación ionizante con el fin de asegurar su inocuidad y extender su estabilidad. El principal parámetro, el parámetro crítico de este tratamiento es la dosis, que se define como la cantidad de energía ionizante absorbida por unidad de masa del material irradiado. Generalmente la dosis se expresa en unidad, que es el Gray, o en un múltiplo, como el kilogray. Por definición, el Gray es los joules de energía absorbida por kilogramo de masa irradiada. En cuanto a las fuentes de irradiación que están disponibles para el tratamiento de alimentos, tenemos los rayos gamma, que se producen a través de una fuente que es cobalto 60. Estos rayos tienen una importante penetración, de tal manera que el producto se puede tratar tanto en el envase primario como secundario, por ejemplo una casa, a su vez paletizado. Otra posibilidad es tratar el producto con rayos X que se generan a través de un haz de electrones que impactan en una placa y se generan los rayos X. Los rayos X también tienen una importante penetración y por lo tanto el producto se puede tratar dentro de su envase primario y secundario y paletizado. La tercera alternativa son los haces de electrones que también se usan como una fuente de radiación. En este caso los electrones no tienen buena penetración, de tal manera que el producto se puede tratar dentro de su envase secundario pero sin paletizar. En Argentina las 3 instalaciones que están disponibles usan cobalto 60 y las fuentes de irradiación las encontramos. Una en el Centro Atómico Ezeiza, que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es una planta de irradiación semi-industrial. A su vez, la empresa Ionix, una empresa privada que cuenta con 2 unidades radiantes en el partido de San Fernando, en el Gran Buenos Aires. En cuanto a las ventajas de la irradiación, la primera es que el tiempo de irradiación es el único parámetro a controlar. Definiendo el tiempo se alcanza la dosis que se desea aplicar. A su vez, la irradiación alcanza un alto grado de penetración, como mencionamos recién. El tratamiento es adecuado para materiales sensibles al calor, porque es un tratamiento no térmico, no hay elevación de la temperatura durante la aplicación del tratamiento. El producto se trata en su envase final, tanto primario como secundario, como recién dijimos, y el tratamiento no deja residuos en los alimentos. En cuanto a posibles aplicaciones, el tratamiento de radiación se aplica en carnes de diferentes especies y también en productos de la pesca. Se puede aplicar tanto en el producto fresco como en el producto congelado. Permite controlar patógenos como bacterias y parásitos, también virus, aunque en el caso de virus hay que aplicar dosis altas, dosis más altas que las que se usan normalmente para control de bacterias y parásitos. También se logra una importante extensión de la vida útil de los productos. Es posible también lograr productos, comercialmente estériles. En este caso, como vamos a ver después, es necesario combinar la esterilización con otras tecnologías de obstáculos. Es importante a nivel comercial la aplicación de la esterilización para el control de Escherichia coli o 157H7 en hamburguesas y también en carne de cerdo para el control del parásito
causante de la triquinosis. A nivel internacional encontramos diferentes productos tratados por irradiación, por ejemplo, carne picada, irradiada, también hamburguesas, como comenté recién, también alimentos para mascota irradiado u ostras irradiadas. Bien, en la presentación que continúa, Gerardo Liotta les va a mostrar los resultados de algunos estudios que hicimos en forma conjunta, aplicando irradiación o irradiación con ácidos orgánicos para la preservación de cortes y recortes de carne vacuna. En mi caso les voy a presentar los resultados de un estudio que se realizó en INTA hace unos años, donde el interés estuvo en el desarrollo de un producto escárnico de carne vacuna estable a temperatura ambiente, y se lo hizo con una estrategia de tecnología de obstáculo. Primero se estudió la aplicación de tratamiento en forma individual, un tratamiento térmico a 75 grados 20 minutos, un tratamiento de irradiación de 15 kg o un tratamiento curado aplicando cloruro de sodio y nitrito de sodio. Lo que se observó es que los tratamientos individuales no evitaron el deterioro del producto, la aparición de olores y el hinchamiento de las bolsas, tampoco la inactivación de esporas de Clostridium botulinum tipo A, se observó formación de toxina y el desarrollo de esporas. Recién cuando se aplicaron los factores combinados, es decir, tratamiento térmico y radiación a 15 kg y curado, fue posible observar un efecto importante en la inactivación de Clostridium botulinum tipo A. Fíjense, en este caso vemos que entre los 4 y los 8 meses de almacenamiento a 28 grados, en las muestras tratadas con 15 kg y en el cual se habían vinculado 10 a la 3 esporos de Clostridium botulinum, no se observó deterioro del producto, no se observó detección de toxina, ni recuentos de esporos, ni recuentos de células vegetativas. Bien, y finalmente ya entrando en la última tecnología que les voy a presentar, la del tratamiento con irradiación UV. Este tratamiento corresponde, la radiación corresponde a la región ultravioleta, al rango entre 100 y 400 nanómetros del espectro electromagnético, esta zona, y la zona del espectro en el cual la radiación es efectiva para la inactivación de microorganismos por mutación del ADN, es la zona ubicada entre 200 y 280 nanómetros. El parámetro crítico en este tratamiento es la dosis de radiación UV, que normalmente se expresa en unidades de joule por metro cuadrado o milijoule por centímetro cuadrado, o en sistemas continuos puede ser en joule por litro, que es el tratamiento de fluidos en ese caso. Las principales ventajas del tratamiento es que es efectivo para el control de microorganismos patógenos y alteradores. Al ser un método no térmico, tiene un efecto mínimo sobre las propiedades físico-químicas, sensoriales y nutricionales. Es una tecnología de bajo costo de inversión y mantenimiento, a diferencia de las tecnologías que les presenté antes, y además los tratamientos están aprobados por agencias regulatorias como la FDA en Estados Unidos, EFSA en Europa o GEL Canadá. Las desventajas son, digamos, la penetración de la radiación UV, que suele ser baja, depende mucho del tipo de matriz. Por eso, en general, los tratamientos que se aplican son de superficie de sólido, o se pueden tratar líquidos también, pero deben estar dispuestos en lámina o film delgados. Hay un importante efecto de la matriz en la absorción de la radiación UV. Por ejemplo, determinados alimentos líquidos como la leche tienen una alta absorción y por lo tanto la baja transmisión de radiación y el tratamiento no es efectivo. Esto hace que, por ejemplo, la aplicación de UV a la leche fluida la limita como reemplazo de la pasteurización o la esterilización térmica. También como desventaja se ha observado el desarrollo de rancidez en alimentos tratados por radiación UV cuando estos tienen ácidos grasos insaturados. Respecto a principales aplicaciones, se puede aplicar tanto a nivel de
desinfección de aire para uso en la planta, agua potable, digamos, y también, o sea, para la potabilización de agua y también el agua que se usa en los sistemas de sanitización de equipos, en lo que se conoce como cleaning in place, también lo que es superficie de contacto con alimentos, cintas transportadoras, superficie de equipos, film de envasado pueden ser, digamos, aplicarse UV para la desinfección de estas superficies. Una aplicación interesante es el tratamiento de agua UV como agua que luego va a ser usada en la reconstitución de bebidas de alta acidez. Esto permite reducir el volumen que debe ser pausterizado, por ejemplo, luego algún tratamiento térmico. También se puede aplicar en la pasteurización del huevo líquido y en salmueras de inyección recicladas usadas, por ejemplo, para la producción de jamones. Otra aplicación importante es para el tratamiento de superficie de alimentos listos para consumir, alimentos vegetales cuarta gama, también en frigoríficos para el tratamiento de superficies de carcasas vacunas y de carcasas de ave. Finalmente, una aplicación importante es para la pasteurización de jugos y jarabes claros, que permiten una mejor transmisión de la radiación, y donde hay publicaciones que informan que se han alcanzado hasta 5 reducciones decimales. Esto es lo solicitado por la FDA para la pasteurización de jugos, tanto sea para control de salmonela como Escherichia coli productora de toxina G. En cuanto a efectos sobre la microbiota, la radiación UV es efectiva tanto para el control de bacterias patógenas, de virus, de microbiota alteradora y de parásitos. Ahora bien, dependiendo del tipo de microorganismos del cual, digamos, hagamos referencia, o también la influencia de factores como el pH, la actividad de agua y la composición, podemos encontrar diferentes niveles de resistencia, siendo los menos resistentes los parásitos y la mayor resistencia en estados de mohos. En este caso vemos algunos ejemplos, por ejemplo en la pasteurización de huevo líquido en sistemas continuos, donde vemos las reducciones decimales, por ejemplo, para salmonela, para estafilococcus, Escherichia coli y recuentos en placas. Vemos que en el caso de salmonela se pueden lograr reducciones importantes, entre 6 y 7 reducciones decimales, mientras que en el caso de Staphylococcus o Escherichia coli las reducciones son menores. A su vez, en este caso, en el segundo ejemplo, lo que vemos es el control de bacterias ácido láctica y además recuentos de aerobios mesófilos en salmueras de inyección y digamos, las reducciones importantes que se logran luego del tratamiento UV, con radiación UV. Finalmente, una aplicación, como les comentaba antes, para la pasteurización de jugos, por ejemplo, en este caso en el jugo de manzana, para controlar la presencia de Escherichia coli 157H7. En este trabajo lo que se ha evaluado es el efecto de la dosis, 3 dosis, 5, 25 o 75 millijoules por centímetro cuadrado, y a su vez 3 fuentes distintas de radiación a 3 longitudes de onda monocromáticas, 222, 254 y 282. Se ha observado, por ejemplo, a una dosis de 75, un efecto más importante, las reducciones decimales, de una de las fuentes de radiación UV a 222 se observan entre 2,5 y 3 reducciones decimales. Bien, finalmente, y a modo de comentarios finales, podemos decir que hemos revisado algunas aplicaciones de nanotecnología, aplicaciones novedosas en relación a la síntesis de nanopartículas por métodos más sustentables y también hemos visto algunos estudios vinculados a la aplicación de métodos más eficientes para la sanitización de productos con superficies rugosas. Y en relación a las tecnologías de procesamientos, revisamos 3 tecnologías no térmicas que tienen ya característica global, que permiten asegurar la inocuidad y extender la vida útil del alimento, a su vez en forma sustentable. Bien, muchas gracias a todos.
Bueno, en realidad este es un estudio que nosotros venimos preparando desde hace tiempo. Este es un tema, el de bienestar animal, el de reciclado en las plantas, todo lo que está ocurriendo con la sensación de medio ambiente que se ha instalado en el contexto internacional. Y Argentina no tenía un estudio con base científica suficiente para estar a la altura de los acontecimientos que ocurren en el mercado internacional y tener las respuestas necesarias, fundamentadas, como dije anteriormente, en el respaldo científico que esto quiere. Había en el país algunos esbozos individuales, pero necesitábamos indudablemente un trabajo completo de las características de este trabajo, elaborado por más de 50 científicos del país, que nos diera el respaldo para ir a afrontar esta situación, para comunicarlo al mercado internacional, a los diferentes países que nos compran carne, de manera tal de poder entablar con ellos una conversación y negociación al respecto que nos permita demostrarle en qué situación está Argentina, con qué elementos cuenta y cómo va a afrontar este problema en el ámbito internacional. A partir de ahí se hace el trabajo en las diferentes escalas o integrantes de la cadena, producción e industria. En la industria frigorífica concretamente, en los frigoríficos que están habilitados para exportar a los diferentes mercados, se hace un estudio integral desde que ingrese el animal hasta que sale, demostrando que se cumple acabadamente de forma tal de no ser agredidos cuando vayamos a comercializar nuestros productos. Después, cada mercado en particular tiene sus organismos sanitarios que plantean y requieren conformidades con respecto a toda esta temática. Es muy importante lo que denota, lo que demuestra el informe, porque Argentina, si bien tiene un índice de emanación de gases, tiene un índice de recupero mucho mayor, de forma tal que la cría extensiva que tiene particularmente el país, suplementada en parte, pero con una suplementación a campo, nos permite demostrar con claridad que no estamos infringiendo ninguna norma de carácter internacional sanitario. Tenemos algunos casos, por ejemplo, en la Unión Europea, en donde algunos clientes exigen que la hacienda, que los novillos que van a ese destino, no provengan de zonas deforestadas. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en dar la negociación o el análisis científico. Lo que no queremos es que se convierta algo científico en una nueva medida arancelaria. Pero para demostrar eso tenemos que tener el respaldo científico suficiente. Y eso es el objetivo principal de este trabajo, que una vez finalizado, compilado y analizado en el país, va a ser presentado a las autoridades nacionales y va a ser presentado también a los organismos internacionales y a los países compradores para demostrar que Argentina está cumpliendo íntegramente. Las emisiones de la ganadería, fundamentalmente las asociadas a la cuestión de efecto invernadero, su equivalente dióxido de carbono, metano, asociadas a metano, por supuesto son generadas de un proceso que tiene que ver con la propia biología del animal, o sea, la fermentación ruminal y la emisión de metano por eso. Pero si bien es un proceso biológico inevitable, tiene espacios de mejora dentro del sistema de producción, lo que hace a lo que se llama la eficiencia de la emisión, o sea, reducir la cantidad de emisión, la cantidad de metano o equivalente dióxido de carbono generado por unidad de producto. O sea, ese es el tema acá. Tal vez nunca va a desaparecer la emisión, sino hacerla eficiente respecto de la cantidad de producto. O sea, menos emisión por unidad de producto. El primer factor, el más relevante de todo esto, es achicar las ineficiencias. O sea, la eficiencia es el primer gran factor de reducción de emisiones. Y dentro de todo ese gran paquete de la cadena de la carne, el primer punto es la eficiencia en la cría. O sea, el gran factor es reducir la cantidad de animales ociosos que están generando gases sin generar ternero o sin generar producto. Entonces, el procreo, la cantidad de terneros logrado por animal adulto en existencia, es el primer gran espacio de mejora. Es así que, por ejemplo, 10% de mejora en el procreo o en el destete puede generar, aún con los mismos pesos de destete,
generar mejoras más que proporcionales en el metano. O sea, podemos mejorar un 15 hasta un 20%. El otro punto de mejora, después de haber discutido la cría, es la recría y el engorde. O sea, no es lo mismo tener un animal nacido y destetado a los 6 meses y tenerlo luego 15 o 20 meses dando vueltas y comiendo y recriando, que tenerlo un año. O sea, o pasar de 3 años a un año, ¿no es cierto?, de recría y engorde, o eventualmente, lo que es más común, llevarlo a 18 o 15 meses. Bueno, ¿dónde está el punto allí? Es que hay que acelerar los crecimientos de recría, el aumento de peso de recría, y en la terminación ser lo más eficiente posible. Si es pastoril, justamente armar una cadena forrajera que nos coloque los aumentos de peso lo más próximo al kilo por día, en la etapa de terminación por lo menos. Y en la recría estar arriba de los 600 o 700 gramos. ¿Por qué digo esto? Porque son metas, son espacios donde podemos casi en la recría duplicar los aumentos si tenemos oportunidad con los forrajes, con los instrumentos que tenemos, y en los engordes ser lo más eficiente posible. Aunque parezca lo contrario, el corral de engorde en esto es un enfriador del sistema, o sea, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿por qué? Porque hace las cosas de engorde muy rápido, duplica los aumentos de peso que ocurren en el sistema pastoril, y por lo tanto la emisión por unidad de producto es menor. Se discutirá luego si el origen de esos insumos tiene mayor oportunidad también de mitigarse o reducir. Podemos hablar incluso que todo el proceso pastoril puede ser capturador neto de energía de carbono por su habilidad para cosecharlo en las raíces o en materia orgánica de suelo. Entonces, el punto que sigue es, además de las eficiencias, de reducir la emisión por unidad de producto, o sea, de reducir la huella de carbono en el proceso ganadero, es como también el proceso participa de una ecuación más compleja del sistema, que es el balance de carbono. O sea, podríamos llegar a decir, bueno, el sistema ganadero puede llegar a ser carbono neutro si logramos que en toda la cadena se capture carbono y eso contrarreste la emisión. O sea, podemos capturar en masa radicular, en materia orgánica edáfica, en materia orgánica de cobertura, y eso incluso en un modelo silvopastoril en biomasa aérea, en biomasa forestal. Consecuentemente, podemos llegar a tener un balance positivo eventualmente, ¿no es cierto? Hay casos de eso, pero esto no exime de hacer el esfuerzo en toda la cadena ganadera de acelerar los procesos, reducir las eficiencias la ineficiencia de la cría y acelerar los procesos de recría engorde para justamente ser más eficiente también en esa etapa. O sea que sí, hay empresas intentando esto, tratando de medirlo, e incluso intentando diseñar en el sistema de alguna manera el ingreso de insumos o el uso de los insumos, ya sea de producción propia o de acopio, de compra, con una lógica que es tratar de hacerlo eficientemente, o sea, no por inyectar insumos, disparar procesos de emisión no demasiado pensada, ¿no? Pero debo decir que sí, hay productores que lo están pensando y algunos con iniciativas muy, muy creativas y muy interesantes, ¿sí? No...